Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, ¿Cómo están? estamos listos. Preparado. Perfecto. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a una sesión de las tutorías técnicas de las Semanas Industriales de Antofagasta. Bueno, para los que ya me conocen, soy Eduardo Bovenried, voy a ser el facilitador en estas sesiones. Vamos a estar viendo mucho. La idea de estas sesiones al principio es invitar a nuestros dueños de desafíos, que son los que nos han planteado estos desafíos para este primer ciclo, y esclarecer un poco eh, los distintos aspectos que tienen estos desafíos, indagar un poco más en las problemáticas, en las circunstancias, en los procesos que están a los costados del proceso que se está mirando en este momento. Entender también un poco qué fue lo que pasó con intentos de solución anteriores, que es muy importante también para poder visualizar ya sea oportunidades, que vendría a ser la resolución de los problemas que tuvo esa solución anterior, o definitivamente entender que falló por un tema de contexto que no es modificable, por lo tanto, tratar de no generar soluciones que vayan en esa dirección. En esta oportunidad nos va a acompañar Felipe Valencia, que es el coordinador técnico de negocios de Atamos, perdón. Y el desafío originalmente se llama Uso del agua en plantas fotovoltaicas en Chile, estrategias para un uso racional o para su supresión de forma técnica y económicamente viable. Felipe ya está conectado, perfecto. Hola Felipe, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, bien, gracias. ¿Y tú? Bien, gracias. Bueno, con Felipe estuvimos conversando un poco al principio, o sea, antes de la sesión. Sobre todo para ver cómo podíamos abordar este desafío. Y a diferencia de lo que hicimos ayer, vamos a explorar un poquito igual lo que nos plantea el canvas del Job Map de Christensen. Y en este caso muy particular, bueno, quería partir porque Felipe nos diera una pequeña introducción, un resumen del desafío, ya que el desafío ya fue expuesto por él anteriormente en el lanzamiento. Felipe, ¿podrías darnos un pequeño resumen sobre el desafío que nos presenta en esta oportunidad? Sí, por supuesto. Si quieres, comparto la pantalla para que lo vean Por favor. un rato. Ya. Perfecto. Bueno, muchas gracias pues, primero por la presentación. Y bueno, digamos que de forma resumida, el problema que nosotros estamos viendo en este momento es que a pesar de que existen soluciones orientadas para hacer una toma de decisiones más inteligente, por decirlo de alguna forma, sobre la limpieza de las plantas fotovoltaicas, aún el agua sigue estando ahí y ese recurso es demasiado costoso, tanto por la logística como por su valor per se. O sea, pensemos que en las plantas fotovoltaicas, cerca, por decirlo algo, a la ciudad de Antofagasta, el agua puesta en la planta cuesta 10 veces más que en la propia ciudad. Y en la ciudad el agua ya es cara, ¿ya? Entonces, de alguna forma, empieza este recurso a convertirse en algo como bien impactante desde el punto de vista del desarrollo económico del país o del rendimiento económico del proyecto, ¿ya? Entonces, por eso yo planteaba acá como requerimiento que más allá de pensar en herramientas para el apoyo a las decisiones, porque esas herramientas ya existen y
Se pueden hacer con drones o con termografías o con combinaciones de diferentes tipos de imágenes. El tema es el siguiente. Nosotros tenemos en la región de Antofagasta y en general en gran parte del desierto de Atacama el fenómeno conocido como Camanchaca, ¿ya? Que consiste básicamente en una condensación del agua, de la humedad del aire a punto de rocío durante las noches. Y esa agua que está ahí como recurso, ¿cómo podríamos tomar ventaja de eso justamente para el tema de la limpieza? ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso nos ahorraría bastante logística y bastantes costos en operación y mantenimiento, por un lado. Y por el otro, ya, dado que esa agua puede que no sea suficiente y que yo tenga que comprar agua y subirla a la planta, ¿qué mecanismos o qué alternativas vemos para que el agua con la que yo limpio no drene directamente al suelo, sino que yo la pueda recuperar y volverla a utilizar? ¿Ya? Eso obviamente requerirá de un proceso adicional, porque no es simplemente agarrar esa agua y volverla a poner ahí, ¿ya? O finalmente, ¿cómo podemos hacer para suprimir ese recurso y utilizar un recurso que sea más barato o que esté disponible en cualquier parte, como por ejemplo el aire? ¿Ya? Ese sería como el requerimiento o problema. Perfecto, Felipe, muchas gracias. Entonces, quería partir por preguntarte, en la parte de la ejecución de esta mantención de los paneles, ¿Sí? ¿cuál dirías tú que es donde han podido observar que se utiliza la mayor cantidad de agua o donde a priori ya han visualizado que existen pérdidas que podrían, o un uso no óptimo, digamos, de este recurso? Dentro de las operaciones de operación y mantenimiento de la planta, el agua se utiliza justamente para limpiar todos los módulos, ¿ya? Una planta fotovoltaica de un tamaño más o menos grande puede tener entre 100 y 500 hectáreas, ¿ya? Puede tener entre unos 3.000 a 5.000 módulos, más o menos, ¿ya? Y cada módulo tiene un área aproximada de 2 metros cuadrados, más o menos, ¿ya? Entonces, esa superficie es a la que le estás poniendo agua constantemente y que no es necesariamente cualquier tipo de agua, ¿ya? Porque si es agua muy dura, cuando se seca deja manchas, pues ustedes lo pueden ver quizás cuando ven la losa de la casa, que cuando se seca queda con partes de sarro. Y ese sarro empieza a generar problemas en la óptica de los módulos. Y bueno, eso conlleva pérdidas de energía al final. Ustedes actualmente, ¿cómo hacen hoy en día en las etapas de preparación de esto? Eh, ¿Cuál es el proceso a través del cual ustedes saben o calculan cuánta agua van a necesitar? ¿Qué tanto influye? ¿Hacen algún estudio previo del material que se está depositando en los paneles? ¿Cómo? Si nos puedes contar un poco sobre eso, por favor. Claro, o sea, normalmente lo que hacemos es, o sea, nosotros hacemos un estudio de la velocidad con la que la planta se ensucia y en función de eso, entonces decidimos, ya, hay que limpiar cada semana, cada 2 semanas, cada 3 semanas, ¿ya? El cuento es que por el tamaño de las plantas, cuando uno termina de limpiar un sector y se pasa a otro, el otro empieza a ensuciarse, entonces cuando termina el segundo sector ya se tiene que pasar otra vez de vuelta al primero. Y al final es como todo el tiempo jugando con agua. ¿Me Wow, entienden? sí, claro. ¿Ya?
porque el área, la extensión es bastante grande. Interesante. ¿Han intentado últimamente algún tipo de solución en esta línea? ¿Has escuchado quizás también en la industria algunos intentos de solución y a su vez también contarnos por qué no proliferaron? ¿Cuáles fueron las dificultades que tuvieron esas soluciones? La primera solución que apareció fue el intento de hacer limpieza utilizando aire, porque es como el reemplazo natural. Pero el problema con el aire es que se requieren unos rodillos y dependiendo o sea, si el rodillo es muy duro, se convierte en un proceso abrasivo la limpieza, ¿no? Entonces, Que de eso tanto afecta, limpiar, empiezas a desgastar el módulo, y al desgastar el módulo, entonces acelera su degradación y entonces incurrís en otro costo, que es el claro, costo de reemplazo de la tecnología, ¿no? Si el rodillo es muy suave, entonces es posible que no limpie nada. Entonces invertiste en una tecnología que no cumple con las expectativas, ¿no? perfecto. Otras alternativas que se han propuesto en la industria es utilizar unas cosas que llaman sustancias anti-coating, que es como echarle una suerte de, llamémoslo, grasa al módulo. O sea, realmente es una sustancia que uno le pone al módulo, entonces las partículas de polvo se pegan y se ruedan. Entonces el módulo no se ensucia, ¿ya? Pero, bueno, con esos elementos, desde el costo hasta la modificación en las propiedades ópticas de los vidrios y todo eso, han hecho que sigan como en desarrollo. Ahí todavía no hay nada. Y en algunas otras partes donde tienen periodos de humedad relativamente altos, están en este momento intentando con una tecnología que se llama captura de agua, que es justamente la humedad que está en el ambiente, tratar de capturarla, condensarla y después procesarla para utilizarla como fuente de limpieza. Ok, en el fondo hacer una reutilización como método de disminución de costos, pero no en el fondo optimizar el uso mismo, digamos, del agua para limpiar los paneles. No. Perfecto. Otra pregunta, ¿nos podías dar un orden de magnitud del consumo de agua que mencionabas? Que, claro, decías que es 10 veces más caro que lo caro que ya es en Antofagasta o en las ciudades cercanas. Eh, un orden de magnitud de cuánto consume una planta de generación eléctrica por paneles aprox en agua, el costo del agua. Sea, si recuerdo bien, que el número no lo tengo así como a la mano en este momento, pero son algo así como entre 5 y 10 metros cúbicos por hectárea, puede ser. Estamos hablando de un consumo cercano a los 500 a los 50 metros 500. cúbicos, una cosa así. No, o sea, si, por ejemplo, si son 10 metros cúbicos por hectárea, si son 500 hectáreas, son 5.000 metros cúbicos de agua. 5.000 metros cúbicos, exacto. Wow. Bueno, ahí puedes sacar las calculadoras y tomar nota, eh, porque ahí está justamente algo que es muy importante, que es que también es el tamaño de la oportunidad de este desafío, de cuánto podría llegar a impactar en la industria, para que se motiven nuestros resolvedores de desafíos, porque es un desafío que claramente puede aportar muchísimo a los costos de esta industria y por lo tanto también puede ser se puede recuperar mucho valor ahí si es que se emprende en esa línea. Sí, igual, si me pueden dejar la pregunta por ahí, que yo, para corroborarles bien ese número, que es algo Sí, que yo recuerdo, pero no, como no lo tengo a la mano, no,
Ujú. No sé si es un poco menos o un poco más. Cuento, ¿Ya? Felipe, que van a estar las preguntas en nuestra plataforma Colab, donde nuestros participantes van a poner algunas preguntas justamente y las Ya. vas a poder contestar en los comentarios. Sí. Yo al final de la sesión te vamos a dejar libre, tú tienes no, hasta las 6, bien digo. Ujú. Y después me voy a quedar con el equipo para guiarlos, nuevamente mostrarles cómo se hace y bueno, y contigo también vamos a tener ahí una mini sesión porque la verdad es que es muy fácil, es casi como Ya. meterse en una red social y contestar comentarios. Y ahí vamos a poner las preguntas para poder seguir con este proceso de profundización del desafío de manera sincrónica y así poder ir avanzando. O sea, decirle a la gente que está ahora en la sesión de que si es que no logran responder sus preguntas hoy, no se preocupen que van a poder hacerlo después en la plataforma, para que no Ya. desesperen. Y bueno, hay muchos participantes que ya están levantando la mano. Les recuerdo que la idea es que en su Zoom, en la parte inferior, hay un icono de una mano que es justamente para levantar la mano. Estos van a aparecer en cierto orden. El que primero levanta la mano hay un orden, el primero que llega es el primero que se le contesta la pregunta. Y si es que no lo encuentran en la barra, digamos, inferior, deben ir a participantes, buscarse y dentro de las funcionalidades que hay, al hacerse clic en uno mismo, digamos, aparece también levantar la mano. ¿Ok? Vamos a comenzar ahora con la ronda de preguntas. Eh, Les pido por favor que aprovechen esta instancia para hacer preguntas con respecto a lo que les mencionaba, que son las problemáticas que tiene este labor o este trabajo que se quiere hacer de mantención de las celdas fotovoltaicas, perdón, de los paneles. Centrarse también en las restricciones que tienen, cuáles son los procesos que están antes y después de la ejecución, y no tanto mencionar soluciones como pasó un poco ayer, a menos que justamente esa propuesta de solución llegue finalmente a una buena pregunta con respecto a las restricciones, problemas o detalles de este desafío. Así que, sin más, le doy la palabra a Oscar. Oscar, por favor, tu pregunta para Felipe. ¿Aló? ¿Me Hello. escuchas? Ahí ya te tenemos. Hola Felipe, buenas tardes nuevamente. La pregunta es la siguiente. Eh, el origen, obviamente, del polvo, ustedes lo tienen identificado, es bajo los paneles, en el área, digamos, dentro de las mesas, dentro de la planta solar, viene desde el perímetro exterior. ¿Cómo han identificado el origen, digamos, de contaminación que llega a las celdas? Ya. El origen de contaminación es bien variado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en particular en el desierto las plantas se encuentran, digámoslo, relativamente cerca a la actividad minera. ¿Ya? Entonces, mucho material particulado fino de la actividad minera es transportado por el viento y termina depositándose ahí. Por las características del desierto, también hay zonas en las que hay de por sí más material fino que el viento arrastra y termina depositándose nuevamente sobre los paneles. ¿Ya? Entonces, de sector a sector va variando un poco, pero una de las principales fuentes de contaminación es la minería, al final, ¿no? Porque el desierto tiene una característica bien particular y es que no en su totalidad, pero digamos que casi en un 40 o 50% es bien rocoso. ¿Ya? Entonces no tiene mucho material particulado fino que se pueda ser arrastrado por el viento y depositado ahí. Y una segunda pregunta, ¿ustedes han hecho tratamiento del terreno donde está emplazado las canchas y en el perímetro? ¿Han hecho tratamiento de mitigación de polvo de esa área o está tal cual como la recibieron
y construyeron sobre eso. Dentro del área se han hecho tratamientos. En el perímetro no tanto porque al final, como no son, digamos, terrenos de nosotros, no, yo no me puedo meter allá a hacerle nada a eso. No, te lo pregunto porque nosotros tenemos un supresor de polvo que es para caminos de tierra. Entonces, ¿qué veo yo? Que el viento, claro, el viento, pero el viento cercano toma la tierra que está más cerca, o los remolinos, y en la medida que se pueda mitigar esa área circundante, quizás sea parte de la solución. Ya, pero le vamos a echar una mirada. Gracias, Felipe, por tu respuesta. Vale. Gracias, Oscar, por la pregunta, muy buena. Patricio Mancilla, por favor. Hola Felipe. Hola, Patricio. Una consulta. ¿Hacen ustedes un tratamiento del agua? Me explico. ¿La mejoran? ¿La ablandan? ¿Hacen algo con el agua normal que se puede sacar trasladándole de la ciudad hacia el desierto? O sea, normalmente se procura que el agua que se compra sea agua blanda, o lo más blanda posible. Porque también, si se compra agua blanda, los costos también empiezan para arriba, para arriba, para arriba. Entonces hay que buscar como una suerte de balance entre la calidad y el precio que se va a pagar finalmente por ello. Pero, o sea, en lo ideal de la vida es que el agua con la que se hace la limpieza tenga la menor cantidad de minerales para que al estar en contacto con el ambiente no se oxiden sobre los módulos y empiecen a generar otros problemas. Perfecto. Y otra pregunta, la última, es, ¿han pensado en algún momento o no lo han visto la posibilidad de fabricar agua? Claro, el tema, lo que yo llamo captura de agua, es como fabricar agua, pero no a través de procesos químicos, sino más bien a través de procesos físicos. Y es el ambiente, el aire se enfría, se condensa y el agua que se recoge de ahí, pues se almacena. Y de hecho, como es agua lluvia, en teoría, debería no estar tan llena de minerales como el agua normal, que es normalmente agua de pozo o de vertiente. Ya, pero Felipe, ¿eso lo han aplicado esa técnica o solamente una posible solución? No, eso está en desarrollo. De hecho, está en desarrollo en varios países que tienen problemas similares. Ok. Gracias, Patricio. Le damos el pase ahora entonces a Luis Sánchez. Luis, por favor. La pregunta es, ¿el desafío está relacionado con el servicio? ¿Está relacionado con cómo darle servicio de mantención? ¿O lo que quieren es tener la solución para poder ser utilizada en los espacios de limpieza? Esa es una. Y la otra pregunta es, ¿en dónde existen estos lugares tan extensos en paneles? Ya. Eso. Ya. La primera pregunta es la solución, como solución se requiere, ya sea para tenerla como propietario o para que una empresa brinde el servicio, ¿ya? Porque al final lo que se está buscando es bajar el agua, bajar el costo de la limpieza, que es bastante alto. O sea, en el fondo daría un poco lo mismo si es que es un servicio o obtener una licencia, alguna patente. ¿Entiendo bien? Sí. Sí. O si es un dispositivo que una empresa me lo arrienda o me lo deja en comodato y yo le pago algo, pero me ayuda a bajar el consumo de agua, no sé. Puede ser desde el punto de vista nuestro, es una solución tecnológica que puede
que ya el tema de cómo entra o no dentro de eso es algo que se tiene que empezar pues que se terminaría negociando al final. Si es, ¿No tienen una predilección por algún modelo en particular? no. O sea, por ahora no. ¿Ya? Y la segunda, Disculpa, Felipe, antes de que pase a la segunda, pero desde el punto de vista, o cómo se han hecho las cosas hasta ahora, las empresas de generación de energía eléctrica solar, ¿qué tipo de modelos prefieren generalmente? tienen modelos mixtos, porque eso depende mucho de eh, la estrategia de operación y mantenimiento que ellos tengan, ¿ya? O sea, existen plantas que efectivamente, o sea, más bien, existen dueños de plantas que se inclinan más por ser dueños de la tecnología ellos. Entonces, al final, uno les desarrolla algo, ellos lo compran, lo instalan y después hay un contrato de servicios de operación y mantenimiento sobre esa tecnología. Pero hay otros que prefieren que alguien le brinde el servicio, que es como pasa con algunos sistemas de limpieza o de monitoreo de las plantas, que yo tengo, por ejemplo, el dron con todas las cámaras y las baterías suficientes y todo el cuento, y todos los algoritmos de procesamiento de imágenes, y ellos me compran el servicio de volar sobre la planta, mirar cómo está y decirles limpia o no limpia, o tiene un desperfecto en este sector, bueno, aquí. ¿No? Es bien variopinta la cosa. Ok, y la segunda pregunta, La segunda pregunta es, bueno, en Chile las plantas actualmente llegan hasta las 150 megas, ¿ya? Es decir, que rondan las 200 hectáreas de tamaño. Están cerca de Antofagasta y en toda la región como del, no sé si eso es el norte grande o no. No me sé muy bien la geografía de Chile todavía. Claramente yo no soy del país, ¿cierto? no te Entonces, preocupes. pero sí, es por ahí por Antofagasta y un poco hacia el norte, como entre pues, Tarapacá, la región Tarapacá y la región Antofagasta. Ahí es donde están las plantas más grandes, ¿no? En este momento hay proyectos que están en construcción que pretenden alcanzar las 300 megas, las 400 megas. Y ahí ya estamos hablando más o menos de unas 500, 600 hectáreas. O sea, cosas grandes, grandes, grandes. O sea, grandes extensiones de tierra cubiertas por módulos fotovoltaicos. Perfecto, muchas gracias, Felipe. Gracias, Luis. Le damos el pase entonces ahora a don José Soto. José, por favor. Ok, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Felipe. Dos consultas también tengo. La primera es si nos puedes explicar un poco en la práctica, ¿cómo hacen ustedes la limpieza? No sé, no me imagino, pero no sé, con un paño, con una hidrolavadora, hasta el momento, ¿qué recursos utilizan? Bueno, ya una pregunta, listo. De ahí Ya. te hago la siguiente. Entonces, en este momento las plantas se limpian de tres formas principalmente. Una es con cuadrilla, es decir, gente con una hidrolavadora o un elemento similar caminando por toda esa extensión de tierra, echándole agua a los paneles. La otra es con tractor, ¿ya? Que es un tractor que tiene algo similar a una hidrolavadora y obviamente un estanque de agua y se va moviendo entre los arreglos de paneles. O sea, no sé si ustedes están familiarizados con eso, pero o sea, los paneles se ponen como en filas. Hay Sí. una fila inmensa, después hay otra fila, otra fila, otra fila, otra fila, otra fila.
Y entre fila y fila hay un espacio. Entonces, por ahí va la gente con la hidrolavadora, o por ahí va este tractor con el sistema hidrolavadora limpiando. Y la otra forma es con robots, que se diseñan para pegarse al módulo y con un algoritmo pues lo limpian, así como esos robots de limpieza de las casas, que uno lo pone en el suelo y va reconociendo si hay un muro, si hay una escala, no sé qué. Pues esto reconocen dónde termina el módulo y van haciendo así. Y bueno, ellos tienen incorporado dentro de su estructura una especie de hidrolavadora o un rodillo con agua o algo así para ir limpiando. Entonces, esas son las tres formas de limpiar ahora. Ok, gracias. Y la segunda pregunta es, bueno, si es que pensando en desarrollar algún artefacto dentro de la planta, ¿existe la posibilidad de utilizar energía de la planta o se tendría eventualmente que llevar, no sé, algún generador, algo como para hacer funcionar un motor, digamos, mediano? No sé si... ¿Qué recursos se podrían utilizar? ¿Hasta dónde uno podría pensar en utilizar energía en el lugar? La energía de la planta uno la puede utilizar. De hecho, hay una parte que se llama servicios complementarios que tiene que ver con todos los sistemas de monitoreo, oficinas y demás que tienen las plantas localmente, que consumen energía y no tiene sentido tener una planta fotovoltaica y al lado tener un generador diésel para eso. ¿Sí? Okay. Ahora, si usted me dice que su motor se me va a llevar el 30% de la energía generada, yo lo empezaría a pensar. Sí, no, de todas maneras. De todas maneras. Yo creo que con el 10% ya me dicen que no. Exacto, por eso. Entonces ahí es también, si es un 1%, un 2% o menos, yo creo que sería bien atractivo una solución por ese lado. Pero... Ok. Okay. Y disculpa, una tercera pregunta que se me había quedado. La suciedad que se deposita sobre el panel, es difícil dar una referencia, pero se pega mucho, es muy difícil de sacarla, o eso varía de planta en planta. ¿Puedes dar alguna referencia de eso? Sí, de hecho, una de las grandes dificultades que tiene la limpieza, particularmente en el desierto de Atacama, es esa. Si bien la química, es decir, la composición química del polvo es bien variada, que varía de lugar a lugar dependiendo del tipo de polvo que le caiga encima, todas tienen una particularidad y es que con la humedad forman un aglomerado y ese aglomerado sufre un proceso de cementación y se queda pegado al módulo. Entonces, si las cosas no se limpian bien, se le empiezan a hacer como incrustaciones al módulo y nuevamente eso genera pérdidas de energía y por tanto reemplazo de la tecnología o reemplazo pues de la pieza en este caso. Ok, entiendo. Muchas gracias Felipe. Muchas gracias. Vamos a pasar a la pregunta de Cristian. Cristian, por favor. Cristian, ¿estás por ahí? ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Sí? Ok. Sí. Ya, y hay tres consultas. La primera, parte de lo que estaba conversando con respecto a lo que es material que se deposita en los paneles. ¿Se ha hecho una caracterización química? ¿Tienen caracterizaciones químicas sobre eso, sobre el tipo de composición? Porque es muy importante. El saber la caracterización me permite posteriormente ver cómo lo puedo también eliminar.
Sí, Esa es la pregunta. existen, o sea, no estoy seguro si los dueños de planta, o sea, si todos los dueños de planta han hecho una caracterización, pero sé que hay universidades que han trabajado en la caracterización de la química de los materiales del polvo del desierto, principalmente en la zona de la región de Antofagasta. La Universidad de Concepción creo que tiene un estudio, la Universidad de Antofagasta creo que tiene otro estudio, y en este momento no recuerdo quién más. Ya, pero ustedes específicamente no tienen parte de esa información o tienen algo de información con respecto a eso. Yo tendría que revisar realmente, porque esos estudios lo hicimos hace tiempo y quizás haya que volver a hacerlos para estar como más actualizados. Pero sí, nosotros también hemos hecho caracterizaciones de él. Perfecto. Ahora, con respecto al agua, han hecho algunos análisis, por ejemplo, relacionados con el nivel de conductividad eléctrica con que llega el agua, con el cual rocían, y posteriormente el nivel de conductividad eléctrica que tiene el agua de salida o el agua, después que se limpió. Al agua de salida no se le ha hecho ningún tipo de análisis, de eso estoy casi seguro. Que simplemente lo que se hace es que se limpia y se deja caer al suelo, no se recoge. Ya, ¿y cuál es la causa por la cual no se recoge o no se hace análisis? Yo no digo que no se recoja, sino que ¿por qué no se le hace análisis? Para saber lo que hay. No, no es como, digamos, lo que por ahora no ha sido de interés para los dueños de planta hacer análisis de ese tipo de cosas, del agua que sale, del agua que entra, sí se hace. Ya, con respecto al nivel de conductividad eléctrica, por ejemplo, que tiene el agua que se usa, que podríamos decir el agua ideal, el nivel de conductividad eléctrica que estamos hablando, para limpiar, para no Ese, dejar la mancha que estamos hablando, ¿no? ese valor sí no se lo tengo en este momento, desafortunadamente. Podemos Ya. quizás más adelante también, la idea de esto es que formemos una comunidad de conocimiento. Si es que Felipe quizás no tiene esos datos y alguien los tiene o los consigue, sería genial que luego también pudieran poner en las contribuciones de esta etapa de los desafíos. O incluso también Felipe, si es que logra encontrar esa información también, si la puede compartir, sería genial, para que así podamos todos ir avanzando hacia una solución para este desafío. Yo voy a tratar de conseguirla, lo que pasa es que ese tema, es que la conductividad eléctrica tiene relación con el nivel de remoción de polvo, de afinidad que tiene con las partículas de polvo, que eso tiene que ver mucho con la química. Y de alguna forma, como la cosa es costosa, entonces también no son muy prestos los empresarios a soltar ese tipo de valor, ¿ya? Pero igual, yo voy a buscar a ver si encuentro por lo menos valores típicos de conductividad a la entrada. Genial. Perfecto. Ahora, por ejemplo, la última pregunta, para entender un poco el concepto de innovación que estamos hablando y cómo nos insertamos en esto. ¿Cuál es el apoyo que ustedes nos van a prestar? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo son un poco las etapas? Ustedes tienen ya algunos parques definidos donde, por ejemplo, una vez que se aporte la innovación y que se siga avanzando, podamos hacer ensayos o algo semejante. Sí, nosotros tenemos varios asociados que tienen plantas fotovoltaicas en las cuales se podrían hacer ensayos. Y también tenemos una planta de 1 megavatio para hacer pruebas, que es una planta de 1 hectárea. Entonces, uno podría hacer un escalamiento. Si en 1 hectárea gastamos tanto, en 500 hectáreas pues gastaremos
aproximadamente 500 veces. No creo que haya forma de hacer ahorros más grandes, por Excelente. tener más volumen. Buen Muchas dato gracias. salió ahí, Cristian, buena pregunta. Muchas gracias. Para que sepan también que está a disposición ¿cómo decirlo? Ese laboratorio para ir testeando las posibles soluciones al desafío. Vamos a dar la palabra a Vicente. Vicente, por favor. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos muy bien. Hola, buenas tardes. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Quería más que nada saber si, de respecto como a este tipo de problemáticas que hay, si en algunas plantas en el país o también aquí en Chile se ha utilizado, por ejemplo, de repente estos químicos antiadherentes de suciedad. Y si que se han utilizado, ¿qué problemas pueden conllevar ese tipo de químicos? En algún momento al país llegaron algunos químicos justamente antisociedad. El tema es que son, o sea, aplicarlo en sistemas de casas, techos y demás es fácil y puede llegar a ser rentable, pero con una planta grande es complejo, ¿ya? Porque normalmente son aerosoles y habría que rociar toda la planta con esa cosa. Y si estamos hablando de 100, 200 hectáreas, es como bastante. Entonces sería como más que nada por un tema de costo ese. Claro. Lo otro es que hay algunos de esos químicos que modifican las propiedades ópticas de los vidrios. Entonces, en aplicaciones pequeñas que uno no necesita tanta eficiencia, nuevamente, puede que funcione. Pero en aplicaciones de gran escala, donde uno necesita alta eficiencia y cualquier modificación significa una pérdida de energía y luego eso se ve repercutido en el desempeño económico del proyecto, ahí empieza a dejar de ser atractivo. Y lo otro que hay que tener muy en cuenta con todos esos materiales sintéticos y que es bueno que ustedes sepan, porque, bueno, el desierto de Atacama, si bien tiene un recurso solar muy importante y reconocido a nivel mundial, presenta un desafío para todo lo que sean polímeros de cualquier estilo. Y tiene que ver con que el espectro solar tiene mucho contenido de UVA y UVB. Y normalmente las cadenas poliméricas, que son con las que se hacen esos químicos antisuciedad, son súper sensibles a la radiación UV. Entonces ahí hay que hacer unas pruebas bien exhaustivas de carga UV para ver si efectivamente esos químicos funcionan o no funcionan. O sea, como dato, con las primeras tecnologías de paneles solares que llegaron a Chile, uno de los problemas que hubo fue con los encapsulantes porque la carga de UV los degradaba mucho más rápido que en cualquier otra parte del mundo. Perfecto, Sí, gracias. Vicente, muchas gracias. Julio tuvo algunos problemas con esto de levantar la mano, así es que le vamos a dar el pase directo. Julio, por favor, tu pregunta. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, te Bien. escuchamos perfecto. Ok. Dos preguntas asociadas. Primero, con las soluciones que han probado, ¿han tenido algunos resultados de rayados de paneles o que la solución propiamente tal no haya sido efectiva en sacar o despegar el polvillo o sedimento en los paneles? Eso es la pregunta 1. Y la pregunta 2, en las soluciones que han planteado, ¿han aplicado solamente, digamos, este tipo de regadío solamente con agua o agua con algún aditivo? En las soluciones que se han probado de, digamos, alternativas,
Rayado como tal no se ve, pero sí se ve que la superficie del vidrio se empieza a deteriorar más rápidamente, ¿no? Y eso genera después problemas para la producción de energía eléctrica. Entonces, por eso en un principio les comentaba que hay que tener un poco en cuenta ese aspecto. O sea, que cualquier cosa que uno haga no desgaste, no genere un desgaste adicional para el vidrio. Y respecto a la otra pregunta que me olvidó, ¿cuál es? Hola. Sobre si usan solamente agua o agua con algún tipo de aditivo. Y si es que usan, ¿qué tipo de aditivos? No, hasta el momento solamente se ha utilizado agua, porque por lo que les comentaba antes, todos los aditivos y todo eso hay que hacerle una prueba de tolerancia al UV, ¿ya? Porque suponga que yo le pongo un aditivo al vidrio, ese aditivo se degrada con el UV y se vuelve una cosa pegajosa. Entonces, primero, dañé el vidrio y segundo, cualquier cosa que interactúe con la cosa pegajosa se va a quedar pegado. Las soluciones que han aplicado solamente, por la pregunta uno nuevamente, ¿siempre han logrado sacar este sedimento pegado o hay ocasiones que no lo han logrado sacar? Hay ocasiones en las que no se ha logrado. ¿Bajo qué parámetros, bajo qué condiciones han sido las que no se han logrado? ¿En qué condiciones? Es que básicamente lo que como les decía inicialmente, se han hecho evaluaciones de diferentes tipos de rodillos, como con una suerte de aspiradora o de, ¿cómo se llama esto? Como un soplador y un rodillo para evaluar o para hacer un análisis de sensibilidad de qué tan duro o qué tan suave tiene que ser el rodillo para remover la suciedad, ¿ya? Entonces, dentro de ese análisis de sensibilidad es que se han verificado que hay unos que son muy duros y dañan el vidrio, hay otros que son muy blandos y no remueven la suciedad. Y hay que buscar un punto intermedio. Ahora, cada fabricante de módulos tiene su proveedor de vidrios, entonces los vidrios pueden, si bien tienen unas características estándar todos, pueden variar en ciertas características, tensión superficial, pues, tensión, dureza, ese tipo de cosas. Entonces, hay que hacer un muestreo más amplio y ver cuál es efectivamente la solución por ese lado. O si existe algo que no necesite rodillos y que eche viento y que quite las cosas, por ejemplo. Y que no consuma mucha electricidad, justamente. Y que no consuma mucha electricidad, pero tampoco tiene sentido. Y sí, no está tan fácil. Ok, gracias. Pero tenemos muchos participantes que son rockstars de lo que hacen, así que estamos en buen pie para poder llegar a una solución. Le vamos a dar la palabra ahora a Oscar. Nos van quedando 10 minutos de reunión con Felipe, que después tenemos que liberarlo, pero como les decía, nos vamos a quedar un rato más después de la sesión, unos 10-15 minutos conversando sobre cómo vamos a seguir el proceso de aclaración de estos desafíos, de clarificación de los problemas y de las restricciones que tiene, a través de la plataforma Colab, que estamos utilizando para todo lo que tiene que ver con los talleres de las semanas industriales de Antofagasta. Le damos la palabra entonces ahora a Oscar. Oscar, ¿estás por ahí? Sí. Felipe, nuevamente. Dentro de tu experiencia, ¿en algún momento se ha utilizado vapor para hacer limpieza? Y la otra pregunta es si ustedes nos pueden dar el costo por metro cuadrado o por mesa que tienen para ver si las soluciones que podamos eventualmente ofrecer bajan de ese rango, porque si no, no tiene razón de ser tampoco, independiente del ahorro de agua. Bueno, en mi experiencia, vapor como vapor, no. ¿Ya?
pero en algunas plantas que tienen seguimiento, es decir, que los módulos no están fijos, sino que siguen la trayectoria del Sol, se ha optado por ponerlo en las noches en una dirección que es adecuada para la zona de la planta y aprovechar la camanchaca para que se limpien solos. Entonces eso sería como una suerte de vapor. Sí, de alguna forma, no sé. ¿Ya? Es que comentábamos, nosotros hicimos una limpieza una vez de una planta que está ahí en el Nudo Uribe, cerca de Antofagasta, y fue con agua. Y era mucho, obviamente era mucho el gasto de agua que se hacía, porque se hacía con hidrolavador y con una cuadrilla de 4 personas y una camioneta con un bin atrás que andaba paseando. Y luego íbamos a hacer la prueba con vapor, pero no alcanzamos a llegar a ese tema porque nosotros tenemos unas máquinas de vapor industrial, que son como las hidrolavadoras, pero que te tiran vapor a entre 6 a 9 bares. Pero nunca logramos hacer esas pruebas, por eso te pregunto si lo hicieron finalmente. Bueno, pero está dentro de las posibilidades. Y lo otro, como te decía, saber el costo que tienen por metro cuadrado, no sé cómo lo miden, para ver si es rentable alguna de las soluciones que podamos presentar antes de desgastarnos en hacer algo que a lo mejor no va a ser rentable. Buena pregunta. Como te decía, son 10, o sea, son más o menos 10 metros cúbicos por hectárea, son entre 100 y 500 hectáreas dependiendo del tamaño de la planta, y el metro cúbico cuesta 10 veces más que lo que cuesta en Antofagasta. No sé cuánto cuesta en este momento. Pero Sí, lo que pasa eran es 5.000 metros cúbicos, si no me equivoco. el valor del agua, pero ojo, porque hay que plantear también la cantidad de recursos humanos. Bueno, la cantidad si se va, claro, si se va a suprimir, o sea, lo que pasa es que ahí con los costos como costos es difícil estimarlo, porque como te comenté, o bueno, como les comenté antes, hay 3 formas de limpiar principalmente. Uno es con cuadrilla. Sí. Entonces la gente, por ejemplo, a una persona se le asigna una de las filas de paneles y la persona arranca el lunes en una esquina, termina el viernes en la otra, o el sábado en la otra, y al domingo vuelve y empieza en la esquina donde empezó. Sí, es un fin. Entonces, ya lo que le paguen a ese compadre por estar ahí aguantando sol todo el día y limpiando esa cosa, varía como de lugar a lugar. ¿Ya? Cuando se utilizan camiones o tractores, obviamente ahí se reduce significativamente la mano de obra. Se reduce también el tiempo de limpieza un poco, porque es mucho más eficiente. Pero el tema es que el costo del servicio varía de empresa a empresa proveedora del servicio de limpieza. Entonces, ahí también... Y cuando se utilizan robots, pues bueno, depende del robot y nuevamente la empresa, cuánto cobra y las horas, todo eso. Entonces, a lo que te puedo dar es como el costo, digámoslo, fijo, aunque no es fijo, que es del agua. Sí. Y ya lo que es mano de obra y lo otro es variable dependiendo de cómo se hace y quién brinda el servicio. Ok, ya. Gracias, don Manuel. Creo que estamos como para poder hacer un estimado aproximado y medir más o menos el tamaño de la oportunidad. Gracias, Oscar, por la pregunta, muy buena. Vamos con Cristian nuevamente. Cristian, por favor. Sí, ya nuevamente, sí. Dos cosas y relacionadas con lo que estaba preguntando Oscar. Estuviste hablando de 5 a 10 metros cúbicos por hectárea, pero ¿eso es en qué plazo? ¿Cada cuánto estoy haciendo esa limpieza? ¿Una vez al mes, cada 15 días, cada 2 meses? O sea, como te dije, bueno, como le acabo de decir, a cada persona se le asigna un sector de la planta y esa persona más o menos se demora una semana en limpiar el sector. Cuando lo termine de limpiar tiene que empezar de nuevo. Entonces todo el esto sería... tiempo está limpiando. Salvo que lo hagan con camiones que se hace más rápido y ahí lo estarían haciendo una vez por semana, una vez cada 2 semanas, dependiendo también Depende también de las decisiones de operación que estén tomando los dueños de planta. Al final ellos son los que tienen su estrategia de operación y mantenimiento. Porque eso es plata al final.
Si entiendo bien, Felipe, la pregunta va más por, ¿estos 5.000 metros cúbicos son cada vez que se hace una mantención? ¿O estamos hablando de un costo mensual, anual? ¿Estoy en lo correcto? Gracias. Ese es justamente, gracias. Sí, o sea, esos 5.000 metros son cada que se hace una vez. Ok. Por pasada, digamos. Sí, por cada pasada. Digamos Claro. que Wow. una pasada completa de 1 hectárea se llevan esa agua, más o menos. Yo estaba pensando que esto era como mensual. O sea, puede ser, ¿cuántas pasadas puedes hacer en un mes? Para tener una idea. En una planta promedio. Una planta promedio estaría haciendo más o menos 4 pasadas. O sea, es que se hace ¿Cuánto, perdón? Se fue un poco el audio justo cuando dijiste el número. 4 pasadas. Es como, 4. Wow. Es como una vez por semana, porque una persona arranca en donde le toca, en su fila. Haga de cuenta que es una fila de largo de 1 hectárea. Allá. Él arranca ahí, el domingo termina al otro lado, pero ya tiene que ir a limpiar el primer, porque ya le ensució el que limpió el lunes. Entonces son 5.000 metros cúbicos por hectárea. Por semana. Y esto, claro, en una planta promedio estaríamos hablando de una vez a la semana. Más o menos. O sea, es 4 veces más de lo que yo pensaba. 4 veces más interesante el tamaño de la oportunidad. Es justamente. Sí, perfecto. Y junto con eso, el factor agua, si por ejemplo, si sacamos el personal, la maquinaria y todo lo que es la limpieza, pero el factor agua propiamente tal, ¿qué factor, qué proporción corresponde al total de los costos? Porque eso es clave. Es decir, para hacer una innovación tengo que saber eso, si no, no tiene mucho sentido hacer una innovación, porque si voy a reducir un 1% de descuento con mi innovación, no tiene mucho sentido, pero si representa una buena fracción, es interesante hacer una innovación. O sea, yo se lo pongo desde otra perspectiva. A mí se me ensucia la planta y el rendimiento empieza a caer. Entonces, con una capa de polvo en una semana puedo tener un rendimiento del 95%. En una planta de 500 megas, ese 5% son 25 megas. Básicamente una buena parte de una ciudad. Eso es lo que estoy dejando de ganar. Es decir, lo que me está planteando es que si no limpiara, para poder entenderlo, por favor, si no limpiara semanalmente, yo podría perder un 5% de rendimiento. ¿Eso es lo que estamos hablando? Sí, probablemente en aumento. Si yo no limpio regularmente, si yo no limpio regularmente, dependiendo de las condiciones de viento y de cercanía, faenas mineras y otros factores, puedo llegar a perder entre un 1 y un 5%. Y en una planta grande, o sea, si hablemos de 100, son 5 megas las que me están perdiendo. Y 5 megas es también un pedazo de ciudad bien, un pedazo de Antofagasta que no estoy atendiendo, por ejemplo. A ponerlo así como en algo más. Ojo, no perdamos el foco porque según lo que estoy viendo, la limpieza se hace sí o sí justamente por los motivos que está enunciando Felipe. Claro. Es algo que se hace, no es que se vaya a dejar de hacer. Lo que estamos viendo es cómo podemos hacer eso de tal forma que podamos utilizar la menor cantidad de agua y ahí tiene más sentido medir en el fondo el consumo de agua, ver cuánto es el total y cuánto podemos reducirlo y ahí está en el fondo la oportunidad. ¿Estoy en lo correcto, Felipe? Excelente. Ok, para que no nos confundamos, que suele suceder, esto justamente para ir aclarando estas preguntas o estas inquietudes, nos pasó también con otros desafíos que se confundía un poco la optimización con la pérdida. Entonces, en algunos casos no es que se estuviera perdiendo material, sino es que se está utilizando de forma no óptima. En este caso nos vamos a centrar justamente en el uso del agua, que es un poco lo que nos trae Felipe en esta oportunidad, y cómo podemos reducir el uso de agua. ¿Ok? Ahí está el tamaño de la oportunidad, en el consumo de agua y en
en la reducción que podemos lograr con la solución. Y no lo mida con el tema de la degradación de la productividad de las plantas porque estén sucias, porque eso lo hacen sí o sí. El tema es que lo quieren hacer de manera más óptima. ¿Ok? ¿Estoy en lo correcto, Felipe? Así es. Perfecto. Sí, es Sigamos que avanzando. Sí, entonces, dime. perdón, en ese sentido, tal vez no tenga ahora el dato, pero sí es importante poder saber el factor agua propiamente tal. El factor agua, ¿cuánto representa del punto de vista del porcentaje del costo? Eso sí es más relevante todavía. ¿Te diste cuenta? Claro, Sí, ese es el número. sí. Claro. Ya, eso tiene también como cierta variabilidad porque así como se hacen contratos de energía, uno hace contratos de agua para que le hagan el suministro con un proveedor de camión de aljibe y eso. El dato en este momento, así como aproximado, no se lo tengo, pero podría tratar de conseguirse. Perfecto, muchas gracias. Sí, eso también vamos a averiguarlo. Como comunidad, ahí las personas que tengan acceso a esa información de forma rápida, sí que pueden publicarlo, porque en realidad nos podría también ahorrar a todos un montón de tiempo de búsqueda, y esa es justamente una de las intenciones, es que nos ayudemos entre todos a al menos aclarar el desafío, porque la claridad del desafío en realidad nos beneficia a todos, y luego cada grupo podrá elaborar su propia solución, y ahí ya entramos al dominio de, bueno, quién en el fondo puede llegar a una solución más integrada, más que resuelva el problema de una manera más holística, y no tan focalizada a veces a la dificultad que se tiene en el proceso mismo. A veces hay procesos también que se ven afectados por lo que estamos tratando de resolver, y la idea es que no ocurra eso, porque muchas veces ocurre que uno crea una solución fantástica para el proceso que estamos atendiendo, pero resulta que produce problemas en otras áreas de la empresa, y la solución termina por no ser comprada por la empresa. Es un poco también la idea de que vayamos desmenuzando estos desafíos para entrar en detalle y poder evitar todos estos problemas que podría tener al futuro una solución. Estamos en la hora, estimados y estimadas. Felipe, ¿tenemos tiempo para una última pregunta? Sí, no hay problema. Sí, genial, muchas gracias. Bueno, agradecerte también la disposición, excelente. Muy buenas respuestas a las preguntas. Vamos a dar paso a Alaban, que nos puede decir también cómo se pronuncia tu nombre, si es Alaban o Alaban. Por favor, tu Hola, ¿cómo pregunta. estás? Alabama, Hola, ¿qué tal? Alabama. Alaban, perfecto. Sí. Un poco clarificando lo último que estás planteando, y yo creo que va a servir para clarificar el foco. Dando como base que la mantención es sí o sí, porque efectivamente si no, la planta no produce energía. Entonces es un base. El foco de este desafío es reducir el costo de mantención o reducir el consumo de agua en la mantención. Porque ahí, o sea, en el entendido de que hoy día trabajan con tres distintas alternativas, y se puede transformar en una de las alternativas más eficientes, incluso en el uso de agua. Entiendo que por lo mismo Cristian planteaba qué porcentaje del costo, si es que yo pongo a 300 personas a una a cargo de cada panel, y se demoran un día en limpiar el panel, entonces me lo mantienen limpio todo el día. Entonces, ¿cómo cambio el costo? ¿Entiendes? Si los pongo a todos como con un pañito limpiando cuidadosamente cada uno de los paneles para que no se ensucien nunca, técnicamente podría reducir el agua, pero me saldría súper caro en recursos humanos. Entonces, ¿cuál es el foco final? Entiendo que... O sea, digamos que el foco inicial es reducir el consumo de agua o el uso de agua, partiendo de la base de que que operamos en un desierto y que es un recurso supremamente escaso. Pero eso a su vez tendrá como repercusión una disminución
en los costos de operación. ¿Ya? Ahora, si usted efectivamente me va a decir que vamos a cambiar el método actual por otro método que no usa agua, pero que sale más costoso, puede que no sea tan atractivo. No estoy diciendo que no sea atractivo, puede que no sea tan atractivo. Perfecto. O sea, Mm, el foco principal es la reducción del agua, pero entendiendo la lógica de fondo, que es bajar el costo de mantención. Claro, si usted me o reduce... sea, Como lo planteaba Eduardo, como bajar el costo de la mantención desde el punto de vista holístico. O sea, ser bueno Exactamente. para el mundo, reduciendo el consumo de agua. Sí. claro, porque si, como decía Felipe, si llegamos a una solución que encarece otros costos que no son el del agua, y ese costo es mayor que el ahorro en agua, estamos mal. Pero si es que logramos generar un cambio que incluso podría hasta eliminar el uso de agua, que es un poco la visión más disruptiva del desafío, que es no utilizar agua, pero si esa solución ojalá y debiera ser menos costosa que el gasto en agua. ¿Me explico? Sí, sí, en el fondo reducir el costo de la mantención. O sea, esa es la lógica final, que sea negocio en el fondo. Claro, que lo que estoy haciendo en este momento, que es mantener mis paneles, me salga menos costoso de lo que me está saliendo ahora para poder en el fondo generar más margen. Ese es todo el nombre del juego, digamos. Ahora, ¿por qué agua? Claro, aparentemente es uno de los costos más altos, más elevados que tiene el proceso, por lo tanto se está observando esa arista. Pero claro, si es que queremos pensar fuera de la caja, son bienvenidas las ideas que podrían ayudar a mejorar esa mantención de la manera que sea, digamos. Siempre y cuando, obviamente, no supere los costos actuales. Muchas Perfecto, gracias. gracias a ti, Alaban. Estimados y estimadas, vamos a liberar a nuestro invitado ya que son 7 minutos pasados a las 6. Les pido que se queden conmigo porque vamos a revisar nuevamente cómo entrar a la plataforma donde vamos a poder seguir este proceso de clarificación de los desafíos a través de estas tutorías técnicas que nos van a otorgar los mismos dueños de los desafíos y donde se espera también que nos ayudemos entre todos, las personas que tengan información clave, importante, que hayan de alguna forma recopilado esta información, la puedan también publicar, ya que en la colaboración en esta primera etapa es donde vamos a encontrar oportunidades para aprender rápido como comunidad. Felipe, muchísimas gracias. ¿No? Te voy a contactar después para que veamos, te voy a mostrar también la plataforma para que puedas contestar las preguntas de nuestros participantes. ¿Ya? Y eso, muchas gracias, que esté muy bien, que siga sano. Que estén muy bien y hasta luego. Ahí Hasta nos luego. Muchas gracias. Se nota que Felipe está en una planta solar, hoy ya se quedó sin luz. Así es. Están sucios los paneles, por favor. Sí. Necesitamos resolver este desafío rápido. Más o menos. Chao, que estén bien. Ok, pues sigamos entonces, se nos fue Felipe. Voy a compartir mi pantalla para que entremos de lleno ya a la plataforma. Disculpa, Cristian, que no hayamos podido contestar tu última pregunta, pero hay que hacer honor al tiempo para respetar los tiempos de nuestros invitados. Como les decía, no se angustien porque vamos a poder responder las preguntas a través de la plataforma. Les voy a mostrar entonces nuevamente cómo ingresar. Pero antes de eso les voy a mandar el link al chat, que no lo encuentro en este momento. Está perdido, acá está. El sitio es www.siia.colab, que es el nombre de la plataforma.cl. Ahí se los envié. Voy a compartir entonces ahora la pantalla en donde tengo el acceso. Si se fijan, se ingresa con el root, sin puntos y con guión.
Y la clave, para los que entran por primera vez, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, y por favor, una vez que ingresen, cámbienla, ¿ok? Por temas de seguridad. Les recomiendo también que cliquen sobre el icono de recordarme para que cada vez que se metan a esta dirección URL, entren directamente a su sesión. Voy a iniciar sesión. Como les había mostrado anteriormente, tenemos 4 secciones principales que son la sección de los desafíos del ciclo 1, donde van a poder encontrar los 4 desafíos que estamos intentando resolver en esta oportunidad. Tenemos también nuestra querida academia, donde van a encontrar material pertinente para el desarrollo de los desafíos. Si se fijan acá tenemos, vamos a ir poblándola a medida de que vayamos avanzando para que no sientan que tienen demasiada información y donde tienen que apuntar a cada vez. Dejé disponible el video de la sesión de la tutoría del desafío, del primer desafío que vimos el día martes. El desafío del día miércoles lo dejé como una minuta. Cabe mencionar de que en estas sesiones ustedes deben tomar nota de todo lo que está ocurriendo, porque no siempre se puede compartir el video. En esta ocasión dejamos una minuta con algunos elementos que logramos rescatar de la sesión. La buena noticia es que esta sesión sí se está grabando y sí se puede usar, sí se va a poder revisar. Pero en la parte de acá en el fondo van a encontrar todo lo necesario. También hay algunos conceptos que les van a servir para enfrentar las sesiones que harán más adelante. Tiene también una sección de noticias que los va a enviar a nuestro sitio web, donde van a aparecer las noticias de último momento. Tenemos también el calendario de actividades, donde van a poder visualizar todas las actividades que se van a ir elaborando semana a semana. Y, por último, y más importante, tenemos los desafíos. Bueno, lo voy a ver desde el inicio. Tenemos nuestros desafíos, que también les aparecen en la columna a la derecha, que son los desafíos que tenían asignados, pero como ahora dimos la posibilidad, cambiamos las reglas del juego, y ahora todos van a poder contribuir a todos los desafíos, cosa que antes no era así, sino que antes cada uno podía postular a 1 o 2 desafíos, que era como máximo. Ahora lo hemos habilitado para que puedan participar todos de todo. Y aquí podemos ver, por ejemplo, en el desafío de ayer, aquí ya tenemos una pregunta. La forma de hacer las preguntas es haciendo clic en el botón Sube tu contribución, ya que en esta etapa, que se llama tutoría técnica, las contribuciones van a ser preguntas. Entonces, la pregunta va en el título como pregunta. Pueden hacer una breve descripción, no es necesario. Seleccionar también una imagen si es que quisieran incorporar una imagen, tampoco es necesario. Y aquí quizás elaborar un poco más la pregunta, pero con esto ya basta para que luego, una vez que esta pregunta quede en el sitio, en nuestro sistema, van a poder hacerle comentarios. Hacen clic en la pregunta. Por ejemplo, acá yo tengo una que ya fabricaba antes que explica cómo hacer preguntas para los desafíos. Y yo puedo aquí escribir un comentario. Y en estos comentarios es donde los dueños de los desafíos van a contestar las preguntas y donde van a también ustedes poder seguir haciendo preguntas sobre esa pregunta. La idea es que las preguntas estén cada una como una contribución para que sean unidades y podamos trabajarlas como tal y no tener distribuido en distintas conversaciones todas las preguntas, lo cual sería un caos y muy difícil de manejar. Eso es con respecto a la plataforma Colab. Si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano también y hacerla en este momento con respecto a la plataforma. Voy a bajar la mano, Cristian, porque no sé si de haber quedado desde la sección de preguntas anterior. ¿Alguien tiene alguna consulta con respecto a cómo proceder
para continuar con la clarificación de los desafíos a través de la plataforma? Cristian. Sí, Perfecto, sí. por favor. Con respecto a las preguntas y las respuestas de ello, ¿va a existir después un consolidado que va a existir? Porque tal cual como mencionaste, si no es un caos de preguntas y respuestas, se va a hacer un consolidado que es súper importante porque, al igual que una licitación o como cuando uno trabaja, es bastante interesante y ordenado sería tener una especie de consolidado. No sé si está considerado. Habíamos considerado de que cada grupo hiciera su propio consolidado, ya que no a todos les van a interesar las mismas preguntas, pero me voy aquí a poner solo contra la pared y sí, podemos hacer un consolidado, pero yo les recomiendo de todas maneras, porque no se va a poder consolidar todas las preguntas, imagino que van a haber muchas, y ese consolidado probablemente va a tener las que sean más relevantes, pero bajo nuestra perspectiva. Entonces yo les recomiendo de todas maneras revisar todas las preguntas que hacen los concursantes y revisar también las respuestas que les dan los dueños de los desafíos, porque puede que en ese compilado no aparezca todo y podemos pasar por alto algo que quizás es muy importante para la solución que ustedes están pensando. No, entiendo que ese consolidado, sí lo podrían hacer, va a ser por supuesto por grupo, de alguna forma, ¿cómo estamos hablando? Por área, de las 4 áreas que se definieron, por supuesto, ¿o no? Cuando me refiero a grupos, me refiero a que más adelante los vamos a juntar en grupos de 4 o 5 personas y van a trabajar en conjunto soluciones para los desafíos. Perfecto. A Ya, esos no lo grupos había entendido. a esos grupos me refería. La idea de estos grupos, lo vamos a ver un poco más adelante, pero es bueno mencionarlo desde ya. La idea es que estos grupos sean, ojalá, multidisciplinarios, donde puedan aprovechar experiencias de otras industrias. Ideal sería que se pudieran, se diera que, por ejemplo, uno es experto en minería, el otro, o en el caso de este desafío, uno es experto en óptica, puede verlo desde la perspectiva de la óptica de los paneles, otro es experto en mineralogía, podría entender bien la parte de la descripción del material que está haciendo, el material particulado que está circundando el área donde está la planta. Y Otro en así, aguas. exacto. La idea, ojalá, es que se dé eso, vamos a hacer, tratar dentro de lo posible que se dé un poco eso. Y esos son los grupos que finalmente van a generar las soluciones y las van a presentar frente al jurado, compuesto por personas del clúster minero, personas de esos expertos académicos, técnicos, los dueños de los desafíos, personas de Corfo y también personas de Fibran, que es la empresa que está organizando las Semanas Industriales de Antofagasta. Si es que no se me quedó alguno afuera, alguno de los cojos me puede corregir si es que se me olvidó alguno de los jueces de finales de las soluciones planteadas para los desafíos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta con respecto a lo que se viene? Perfecto. Muchas gracias, Cristian, por la pregunta. Y si no hay más preguntas, no me queda más que desearles que sigan cuidándose. Estamos en una época en la cual cuidarse es fundamental. Todo lo que puedan, aprovechen de estar con sus familias, los que están haciendo cuarentena todavía en sus casas. Hay que tomarse esto de la mejor manera posible y sacarle provecho. Así que les dejo un gran abrazo y nos vemos mañana en el desafío que tiene que ver con, si no me equivoco, Para subir al buque en el puerto. sí, es la escalera Gato, o sea, ya sea eliminar esa escalera o modificar la escalera que le permite al práctico que le dicen subirse a los buques. Es la presentación que nos hicieron al principio en el lanzamiento era bastante espeluznante ver las condiciones en las cuales, por ejemplo, cuando hay marejada, estas personas tienen que abordar los buques. Se nos mostró una foto que me mejoró un poco el lado, que fue un video, de hecho,
que por suerte se veía un poco entrecortado, y no se vio tan bien, pero era una persona que su pierna estaba siendo atrapada entre el barco que está llevándolo para que aborde el buque y el buque. Quedó su pierna atrapada ahí, produciéndole tremendas lesiones y en muchos casos la muerte. Entonces es un desafío que a todos nos inspira, porque en el fondo estamos protegiendo la salud y la vida de las personas que están trabajando en los puertos para poder proveernos de tantas cosas que dependen de ello. Entonces queda abierto todo ese desafío para que vengan mañana. Está muy interesante y también se ven muchas oportunidades de resolverlo porque tampoco se ha hecho mucho al respecto según lo que nos comentaban en el lanzamiento los dueños del desafío. Así que si es que no tienen alguna otra consulta, los dejo invitados para mañana para que podamos seguir con estas tutorías técnicas de las Semanas Industriales de Antofagasta para ayudarlos a que logren generar un negocio exitoso resolviendo estos desafíos y nos beneficiemos todos de ello. Así que un abrazo, buenas tardes, nos vemos y que sigan sanos. Igualmente. Chao, Gracias, que estés bien, un abrazo. Chao, chao. Chao, que estén muy Chao, bien. José, Nos vemos. Cristian. Chao. Muchas gracias por los aportes, generales las preguntas, debo decirlo. Chao, chao.